¿Cómo estamos? Bien, Jalil, un gusto encontrarte por aquí Sí, igualmente. con estas maneras asombrosas que tiene. Sí, con estas maneras un poquito, bueno, es lo que ahora nos toca, ¿verdad? Estamos viviendo este momento tan particular, la verdad. Así es. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás de salud? ¿Cómo está? Bien, bueno, Sí. estoy bien, sí. Yo he pasado por el virus este, o el virus ha pasado a través mío. Oh, Sí. bien. Hace unas semanas, hace unos 20 días. El mes de noviembre fue un poquito difícil, la verdad te lo Ya. reconozco, porque, bueno, el virus pasó a través mío, pero bueno, no dejó muchas secuelas, parece ser. Bien, bueno, maravilloso ¿Y en ese ustedes cómo sentido. están? Mira, pues yo creo que nuevamente se vuelven a poner las restricciones, ¿no? Sí, Sobre todo en las ciudades más grandes. ya, eh, por lo menos esta temporada ya. invernal hasta mitad de enero, ¿no? Eh, Sí, y porque bueno, en Carlos, general, ¿usted sí. dónde está? ¿Desde qué ciudad me habla? Mira, ahora estoy en el sureste de México, Tabasco, Caramba. en mi casa materna, muy cerca de Palenque, Chiapas, Ajá, ajá, muy muy bien. pegado a 40 kilómetros de Palenque, ¿no? Ah, muy bien. Y bueno, aquí fue uno de los lugares donde el COVID también, Sí, ya sabes cómo es un poco, no sí. solamente leyenda lo del mexicano que juega con la muerte y bromea con ella, no, sino ciertamente no se lo ha tomado muy en serio y bueno, Ya, hay ya, ya, cosas ya, ya, que ya. nos debemos cuidado todos, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Más allá Sí. de otras consideraciones, más allá de que sepamos qué es exactamente y lo que fuere, el caso es que, en fin, hay algo por ahí, hay un virus por ahí y debemos de cuidarnos, sí, 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 Exacto. por supuesto que sí. Muy bien. Bien, pues vamos a abrir formalmente la sesión Sí, entre amigos, yo creo que por la hora en diferentes regiones. sí, Todavía tenemos pocos visitantes, pero sí, posteriormente será esto subido a algunas plataformas y desde luego bien, mayormente difundido. muy Jalil, bien. un honor que hayas decidido compartir Sí, con nosotros, aceptar la invitación. Gratitud también por Javier Meloni, que fue el sí. que indirectamente nos Amigo, conectó. amigo común, amigo del Amigo alma común, común. exactamente, amigo Muy bien, común. sí, sí, sí. No, el placer es Em, mío y, bueno, muchas gracias por su invitación, por supuesto que sí, por supuesto que sí. ya. Nosotros formamos parte de una asociación que se llama Mazacali, Casa del Venado, y Nahuali, un instituto de investigación tolteca, Sí, que justamente fundamenta todo su peregrinaje a través de las tradiciones aborígenes o sí, indígenas de sí. estas zonas, en el camino Ujú. del corazón. Ajá, ajá. Justamente nuestra pregunta fundamental es, ¿cómo está tu corazón hoy? ¿Qué dice tu corazón? ¿Sí? Tu corazón está abierto como el corazón del cielo, contenedor como el corazón de la tierra, ¿no? Y desde ahí Sí. quiero acercarte, presentarte, Mm, no solamente, bueno, tus credenciales, que ya sabes sí. son innumerables, ¿no? Como un doctor en filología árabe, Mm, calígrafo, músico, escritor de diversos mm, tópicos, ¿no? sí. Pero fundamentalmente, Aprendí de todo, de exacto, hecho, ¿eh? fundamentalmente un amigo del camino y yo creo que muy cercano, íntimo, amor, ¿no? Del sufismo y especialmente de Rumi, ¿no? Ujú. Bien, de esta manera quisiera que nos fueras permitiendo abrevar, porque Ujú. sabes que si bien para América vamos a decir, el cristianismo, como Sí, hablábamos con Javier, no el cristianismo esencial, sino
vamos a decirlo tal cual es, el cristianismo dogmático fue el que llegó a estas zonas, ¿no? Sí. Así también el islamismo, el Ujú, sufismo, ujú, ha llegado desde el fundamentalismo y con mm, aires inspiradores, a veces demasiado empalagosos de Rumi, ¿no? mm. Algunas traducciones. Entonces Mm, quisiera que nos acercaras esa fuente para brevar de esa tradición ancestral del corazón a través de tu ujú. propio corazón. Muy bien, Sí. muy bien. Pues bueno, insisto, repito, muchas gracias por la invitación. Es un placer muy grande para mí, es un honor también, por supuesto que sí. Desgraciadamente yo no conozco México, pero tengo muy buenos amigos. De hecho, hace nada, durante el mes de noviembre, tuvimos también un encuentro a través de estos nuevos medios, a través de Zoom, para descubrir y redescubrir un poquito la figura de Maulana Rumi. Y por lo tanto para mí en fin, es un placer muy grande compartir este instante con ustedes de corazón a corazón, ¿eh? De Mm. corazón a corazón, como se suele decir en la tradición sufí. Entonces, quedo a su disposición y como ustedes quieran, podemos operar, yo puedo hablar, ustedes pueden preguntar, como ustedes lo deseen. Me Mm. comentó el amigo Carlos, a quien agradezco, porque es más personalmente, porque es con el quien he tratado todas estas cuestiones organizativas también. Me comentó como si fuese un grupo de amigos alrededor del fuego que están Exacto. conversando y hablando bien, pues a pesar de que no tengamos quizás fuego físico delante, pero yo creo que tenemos, me da la impresión de que tienen ustedes encendida una buena chispita de fuego Mm. en su corazón y creo que con eso va a ser mucho más que suficiente para poder encontrarnos esto de corazón a corazón. Por lo tanto, como ustedes deseen que procedamos, yo en fin, puedo obrar como deseen. Sí, mira, te he imaginado justamente como un viajero que de repente llega a un fuego encendido y quienes están ahí de repente te preguntan de dónde vienes, Jalil, con quién te encontraste en el camino. Sí, 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 sí. Convérsanos, platícanos de tu Mm. encuentro, eso esencialmente con el sufismo y con Rumi, y Sí, acércanos. sí, muy bien. Yo les comento de entrada, no es una evasiva, les Mm. comento de entrada que, diríamos, lo importante es el qué y el qué y el quién nos convoca, que es en fin, ese personaje del siglo XIII, un persa del siglo XIII, un sabio musulmán persa del siglo XIII, que, en fin, que nos ha dejado un legado, yo creo, importante. Por lo tanto, más que mi propia persona, diríamos, lo importante es esa figura y vamos a centrarnos en él. Sí que es cierto que, en fin, para mí hace pues bastantes años, allá por el año 89, el año 89 ya, fue importante encontrarme con su obra, con la obra de Mevlana. Nosotros acostumbramos a llamar a Rumi Mevlana, Mm. de que es una forma un poquitín como más íntima, quizás también más cariñosa, más cercana, que significa, una de las posibles traducciones podría ser nuestro amigo o Mm. nuestro, en fin, nuestro guía, pero diríamos Maulana Rumi. Rumi es el nombre con el cual diríamos se le conoce más ampliamente en Europa y en América. Digo, me crucé con su obra hacia el año 89, 88, 89, 90, que fueron 3 años, en fin, para mí importantes. Y me encontré, al mismo tiempo también, me encontré con la otra, yo diría que Mevlana tiene dos aspectos importantes en cuanto a su legado. Yo creo que nos deja su obra escrita, que es una obra, es decir, inmensa, medida en miles y miles y miles de versos. Tan solo el Mesnaví, quizás su obra didáctica más importante, cuenta más de 25.000 versos, ¿no? Por lo tanto, como el propio Mevlana dice,
es un océano vastísimo, en el cual yo creo que podemos tener el peligro de ahogarnos en dos sentidos. Uno, en el buen sentido, yo creo que hay que ahogarse realmente en ese océano, pero también nos podemos ahogar, diríamos, por abrumación, podríamos decir, ¿no? Por lo tanto, sí que es necesario, yo creo, alguna pequeña guía para poder, diríamos, transitar a través de este océano. Por tanto, digo, me encontré con su obra y me encontré con otra parte de su legado que yo creo que es importante. Él lega también eso que hemos llamado sufismo mevleví, es decir, lega una escuela, una escuela con muchas, diríamos, no hemos de pensar, diríamos, en algo monolítico, en algo cerrado, en algo, no hemos de pensar en el sufismo de Mevlana Rumi. Yo creo que no lo hemos de pensar en términos de sistema cerrado, de sistema cerrado. Pero sí que es cierto que su escuela, en sus múltiples facetas, etcétera, etcétera, ha dado también, diríamos, o ha dejado también un pozo importantísimo. Un legado de música, un legado en fin, de artes, de caligrafía, un legado, yo me atrevería a decir, también de educación espiritual. Eso que en la tradición sufí llamamos literalmente adab, ¿no? Si por algo es conocido diríamos, la escuela, el entorno de las personas, los derviches que han transitado, que se han inspirado en Mevlana Rumi a lo largo de la historia, si algo les ha caracterizado justamente ha sido, yo diría, su exquisita educación. Y eso forma parte también, diríamos, de ese legado que, insisto, pues, en fin, yo me encontré allá a finales de los años 80, principios de los 90. ¿Y qué decir? Pues miren, poca cosa, que fue como antes hablaba del océano, fue como un pozo, ¿saben? Como un pozo en el cual yo ahí me caí, no sé si me empujaron, si fui un poco imprudente y me asomé demasiado y caí. El caso es que caímos en ese pozo y, en fin, y no hemos vuelto a salir de ese pozo, y ahí estamos entre la poesía de Mevlana, entre su música, entre ese legado al que me refería antes de educación también. De educación quiere decir de cómo hacer las cosas, ¿no? Yo creo que si algo llama la atención del entorno que ha inspirado Mevlana Rumi es, por supuesto, el qué. ¿Qué nos dicen? ¿No? ¿Qué es eso que nos dicen? ¿No? Pero al mismo tiempo también, ¿cómo nos dicen lo que dicen? ¿Cómo nos lo dicen? Y en tercer lugar, me atrevería a decir, ¿desde dónde dicen lo que dicen? ¿Desde dónde lo dicen? ¿No? Y esos tres elementos para mí, diríamos, son importantes, ¿no? Ese qué nos dice Mevlana. Yo me atrevería a decir que Mevlana nos viene a subrayar y nos viene a recordar al ser humano, nos viene a recordar que, ¿cómo decir? Que en la voluntad del hombre podríamos decir que existe un poder, y un poder de anhelar lo que transforma la niebla muchas veces de nuestro vivir en un sol. Yo me atrevería a decir que eso es lo que Mevlana nos viene a recordar, lo que Rumi nos viene a recordar, ¿no? Ese poder latente que existe en el ser humano. Podríamos decir que ese es el alimento fundamental, ese es el plato de arroz, por decirlo así, que nos sirve, ¿no? Pero sabemos que un plato de arroz no es lo mismo, un simple plato de arroz, que un plato de arroz condimentado. Y yo creo que esta es la tradición, el sufismo islámico es la tradición de las especias, Por lo tanto, es un plato de arroz muy bien condimentado, yo diría, gustoso, digamos, de colores atractivos también. Es decir, ese es el cómo al que me refería, ¿no? ¿Cómo dicen lo que dicen? A mí muchas veces eso es lo que más me ha fascinado cuando he conocido personas de cerca del entorno que Mevlana Rumi ha inspirado.
Y en paralelo a eso, lo que les decía, ¿desde dónde dicen lo que dicen? ¿Desde dónde lo dicen, ¿no? Y me atrevería a decir que muchas veces ese desde dónde es, en fin, no es desde el saber acumulado, no es desde el aula académica a veces, tampoco no es desde el sentimentalismo, no es desde ahí, no es tampoco desde nuestra mente discursiva. Podríamos decir que ese qué que dicen arranca de muy profundo, ¿no? Arranca en fin, de ese poder latente en el ser humano de anhelar lo que transforma la niebla en sol, ¿no? Yo creo que desde ahí nos habla Mevlana Rumi y desde ahí nos hablan muchos de las personas que se han inspirado. Y para mí esas tres cosas han sido las que desde entonces me han, en fin, más me han llamado, ¿no? Ese qué, el cómo está dicho, ¿no? Lo que dicen, ¿no? Cómo lo dicen y desde dónde lo dicen, ¿no? Y insisto, ahí nos topamos con la obra de Mevlana, con su legado, y bien, y eso nos llevó también me llevó también, pues, en fin, a querer acercarme un poquito más a saber quién era este personaje, ¿no? Yo creo que hemos de entender que, en fin, hemos de entender que estamos ante un persa, es decir, ante una persona de cultura persa, cuya lengua es el persa, por lo tanto, que nace en Asia Central, muy cerca de lo que hoy sería Afganistán, y que es una persona, diríamos, que nace en un entorno musulmán, por lo tanto es un musulmán, y que vive en el siglo XIII. Y yo creo que hay que, uno debiera de preguntarse, pues, por decirlo así, ¿qué significa ser persa? ¿Qué significa, en rasgos generales, qué significa ser persa? Y por lo tanto, ¿qué ha marcado culturalmente a Mevlana Rumi y a su obra? Yo creo que es importante saber eso, ¿no? Solo un detalle, si me lo permiten. Miren, normalmente la cultura persa, los persas, han tendido a ver las cosas en imágenes, en imágenes. Han tendido a expresarse en ritmos sonoros y por lo tanto a pensar mediante la poesía. Esos tres elementos son muy importantes. Yo me atrevería a decir que quizás en pocos lugares y en pocas culturas del mundo se ha dado esa mixtura tan rica y tan particular entre pensamiento y poesía. Esa simbiosis que se da en el ámbito persa es muy particular. Por tanto, eso nos explicaría en parte, en buena parte, que Mevlana Rumi sea un poeta con mayúsculas, pero no un poeta, por decirlo así, que nos hable del yo, de sí mismo. Yo me atrevería a decir que los grandes bates persas, muy ligados a la tradición sufí, no vienen aquí a decir yo soy. Por tanto, no vienen a hablar de sí mismos, de lo que les pasa, de lo que les pasa a ellos. No viene a decir yo soy, sino eso es. Eso es. Y creo que eso se da, diríamos, en la figura de Mevlana Rumi. Eso por lo que hace a esa matriz cultural persa. Por lo tanto, él en ese sentido no es original. Que utilice la poesía, insisto, no como manifestación, diríamos, o expresión de sentimientos personales, sino, diríamos, pensar en imágenes, pensar a través de ritmos sonoros, pensar a través de lo poético. La poesía en ese sentido es, insisto, si se me permite la expresión, la verdadera filosofía persa es o se da a través de la poesía. Y eso en Mevlana Rumi yo creo que es, en fin, que es paradigmático. Ahora quería hacer yo una pregunta. ¿Vamos bien
¿Vamos bien por aquí? No, por supuesto, sí. ¿Sí? Sí, me gustaría, bueno, en esa Sí. inmersión que has tenido en el ¿Mm? pozo y de que seguramente ni quieres salir en el sentido, No ese sé si pozo puedo. No sé si... océano, pozo Sí. océano, ¿no? No sé si puedo salir, amigo Carlos. Claro. ¿Sabes? A Em, veces uno tiene la sensación, perdón, de sí. que uno va avanzando, Mm, bueno, va avanzando, no sé si aquí se avanza, se retrocede o se da vueltas, ¿no? Uno no mm, sabe si al final, si la historia, diríamos, si la humanidad avanza o si da vueltas, en fin, pero como imagen uno tiene la sensación de que va haciendo camino y que por detrás ya mira y ya no hay posibilidad de huida, ya mm. no queda escapatoria por detrás, por lo tanto lo único que queda es continuar recorriendo paisajes externos e internos hacia adelante, ¿no? Sí, justamente dentro de los toltecas se dice que no hay opción, entonces ya Ya, no tienes no, opción, no exacto. es No hay, opcional, estás ahí, sí, dice. no hay opción. Sí, Me parece una sí. expresión muy contundente y muy bella. No hay opción. Mm, Para el enamorado ya no hay opción. mm, No hay opción. Para el enamorado no hay opción. No hay mm. opción posible, ¿no? Y en ese pozo en el que puede uno ahogarse, quizá en Mm, este sentido de mala manera, has sí. encontrado la guía. Estoy pensando en el encuentro casi arquetípico y mítico de Shams de Tabriz con Mm, Rumi, ¿no? Has mm, encontrado ahí la orientación de la guía del maestro. mm. Miren, esa relación es extraordinaria. Hay un profesor iraní afincado en Estados Unidos, Seyed Hossein Nasr, que para mí ha sido y es una fuente de inspiración muy, muy importante. Hossein Nasr dice que la biografía de Mevlana Rumi, que la biografía de Rumi es en sí misma una obra de arte. Mm, Es como una obra de arte. Esto lo digo por ese encuentro, efectivamente, que el amigo Carlos ahora refería, ¿no? Esa relación tan particular. Hemos de tener en cuenta que hay, por decirlo así, dos grandes periodos en la vida de Mevlana Rumi. Hay un Mevlana anterior a ese encuentro con Shams de Tabriz y hay un Mevlana posterior. De hecho, si nosotros ahora estamos aquí, si lo que nos mm, convoca aquí ahora mismo es el Rumi, diríamos, quemado por el sol de Tabriz, ¿no? Les mm, recuerdo que el nombre Shams quiere decir, tanto en árabe como después en persa, el sol, ¿no? Seguramente ese personaje es un personaje solar, es un personaje leonino, también podríamos decir, ¿no? Encarna todas esas cualidades, ¿no? Fíjense que, por lo tanto, no es una relación, como se dice a veces, de maestro-discípulo clásica, jerárquica, maestro arriba, discípulo abajo. Es otro tipo de relación. Hemos de tener en cuenta también que cuando Mevlana se encuentra con Shams, él ya es un maestro sufí, ya mm, es dos cosas, ya es podríamos decir, un doctor de la ley religiosa, es decir, es un sabio musulmán que ha ahondado también en el espíritu de la letra, por lo tanto, ha indagado digamos, en la dimensión mística del Islam, en eso que llamamos el sufismo, pero es que lo que inaugura Rumi es algo más allá incluso del sufismo tradicional, del sufismo clásico. Y eso tiene que ver con esa relación, fíjense, una relación meteórica, porque en definitiva no llega ni a 3 años. mm, Son escasamente 2 años y pico. Fíjense, diríamos, la transformación tan grande, ¿no? El propio Mevlana Rumi dirá de esa relación que, miren, yo estaba crudo, y esto lo dice una persona que es un sabio reconocido en mm. el ámbito exotérico, en el ámbito exterior y literal, diríamos, de la religión islámica, pero también un sabio reconocido en la vía interior, en el ámbito del sufismo. Bien, pues al encuentro con Shams de Tabriz, ese personaje,
en particular, él llega a decir esto: miren, es que yo estaba crudo, me he cocido como un pan, ¿no? Las imágenes, digamos, culinarias son muy propias de Rumi, y dice, hasta que después me he quemado ahí en el horno, en ese horno, me he consumido en ese horno, ¿no? Es una relación, insisto, especial, ¿no? Hay un pequeño verso de Mevlana, ¿no?, que alude a este episodio, ¿no? Y él dice algo así como: yo lo que he visto, lo que yo he visto, solo lo hubiese podido aprender con él y aquí, dice, ¿no? Con él y aquí. Y no nos dice qué ha visto y no nos dice en concreto qué es lo que ha aprendido, ¿no? Quizás también un poquito por eso de mantener una cierta discreción también, pero al mismo tiempo sabiendo que muy posiblemente eso que él ha visto, eh, no se pueda definir mucho, ¿no?, del todo. Pero esa relación es una relación extraordinaria que se da, yo creo que se ha dado en muy pocos casos, porque, insisto, no es una relación maestro-discípulo jerárquica, es una relación muy de tú a tú, ¿no? De tú a tú, muy especial, muy especial. Ahí nace el Rumi que hoy nos convoca, ahí nace ese personaje que, insisto, por lo tanto, va mucho más allá de las formas tradicionales de conocimiento que hasta entonces él había, diríamos, indagado, ¿no? Que había indagado. Ahí nace también el poeta, ¿no? Nace el poeta en esos pocos años, ¿no? Fíjense que Mevlana comienza a escribir poesía tardíamente, y es un caso también, podríamos decir, histórico único, ¿no? De un poeta que haya escrito y que haya dictado, buena parte de su poesía es dictada, que haya escrito y que haya dictado tanto y con tanta genialidad, pero que haya surgido ese poeta ya en la edad adulta, no se ha ido formando poco a poco, ¿no? Yo creo que ese pozo cultural persa estaba ahí latente, por supuesto que sí, pero también es un caso muy particular, ¿no? Un poeta que nace al cabo de los años, ¿no?, cuando ya es una persona adulta, ¿no? Sí, ese encuentro es... Y, perdón, voy a insistir un poquito. Yo creo que no sé si todos vamos a poder encontrar un Shams de Tabriz de carne y hueso, no lo sé, pero yo creo que en la trayectoria vital y espiritual del ser humano, de una persona, es importante encontrarse con un Shams de Tabriz que nos lleve al límite, que nos ayude a romper nuestras seguridades, que es lo que hizo Shams de Tabriz con Mevlana. Le ayudó a cuestionarse a sí mismo, le ayudó a ser tremendamente crítico consigo mismo, ¿no? Seguramente le ayudó a ver que había mucha más realidad ante los ojos de Mevlana de la que él pensaba, ¿no? Yo creo que es importante que hallemos un Shams de Tabriz que nos haga, diríamos, salir también muchas veces de nuestro ensimismamiento espiritual, espiritual. Daría para mucho esa relación tan particular. Sí, esta sugerencia de cuestionarnos a veces se queda como hasta cierto nivel, ¿no? Sí, Entonces la otredad, el otro, ¿no? El claro, otro viene a auscultarnos en eso que sí. profundamente no lográbamos ver. Sí, es que además, claro, es que, ¿cómo decir? Eh, es muy difícil que por uno mismo, que nosotros por nosotros mismos, seamos capaces de renunciar a todo. Mm, Es muy difícil, diríamos, que uno se despoje por sí mismo. A veces es necesario, diríamos, que un acontecimiento, que un ser humano, que algo exterior, diríamos, nos ayude en ese, diríamos, en ese acto
de despojamiento, en ese acto de salida de uno mismo. A veces la enfermedad puede ser un perfecto Shams de Tabriz, en el sentido de que, en definitiva, Shams de Tabriz pone a Mevlana en una situación de límite. Y todo lo que se hace en el límite y al límite tiene una calidad especial. A veces la muerte también es un gran corrector y es un gran Shams de Tabriz. Nadie, diríamos, nadie que haya perdido un ser querido, una persona, diríamos, cercana, puede quedar indiferente a eso, ¿no? A veces, en fin, eso que llamamos el maestro espiritual puede ser una buena herramienta para eso, ¿no? Pero lo que pretendo decir es que por uno mismo es muy difícil. A veces se nos tiene que arrebatar la seguridad en la que vivimos, porque por nosotros mismos, diríamos, es muy difícil que nosotros mismos nos pongamos al límite, ¿no? Que nos pongamos al límite. Y es necesario ese, por decirlo así, ese agente exterior, ¿no? Sea lo que sea, ¿no? En el caso de Rumi, insisto, fue pues, ese personaje tan particular. Algo que de alguna manera me hizo eh, redescubrir esas afinidades entre estas tradiciones del corazón es que acá en Anagua, en esta zona, también se habla de aquellos que mueren antes de morir. Sí, Sí, radicalmente, dice, ¿no? sí, Por lo tanto, pueden abrirse a una nueva perspectiva, a una nueva sí. manera de hablar inclusive. Sí, esa es una enseñanza muy potente en general de la tradición islámica. De hecho, son unas palabras que se atribuyen al profeta Muhammad, el profeta del Islam. Tenéis que morir antes de morir. Mutu, qabla an tamutu, literalmente en árabe. Es decir, se ha de operar se ha de operar un cambio de mirada, se ha de operar un cambio de mirada en la persona. Y seguramente, esa expresión anterior que citábamos de Mevlana, yo estaba crudo, tuve que cocerme en el horno que ahí me brindó Shams de Tabriz y ahí me consumí. Digamos, yo me atrevería a decir que esa es la muerte iniciática de Mevlana, pero insisto, es el sabio el que ha muerto. Diríamos, sí, un hombre de prestigio el que ha muerto. Hay que subrayar hay que subrayar respecto a la biografía de Mevlana Rumi que no lo tuvo fácil. Antes decíamos, yo creo que es importante saber que es un persa, por esta cuestión poética que decíamos, entre otras, pero hay que tener en cuenta también que vivió en un siglo atroz, como fue el siglo XIII. Vivió en un siglo atroz, que no lo tuvo fácil en el sentido de que fue lo que en términos modernos hoy diríamos un migrante, que tuvo que dejar, diríamos, tuvo que exiliarse de su patria de origen, por decirlo así, que eso le servirá a él también después como imagen simbólica del ser humano en tránsito constante, del ser humano arrancado de su origen, exiliado en este mundo. Y hay que decir también que no lo tuvo fácil en el sentido de que justamente ese personaje, Shams de Tabriz, que provocó en él, diríamos, esa apertura del corazón, podríamos decir, pero al mismo tiempo esa misma apertura del corazón provocó heridas en Rumi y en su entorno, Y eso es doloroso, pero bello también de ver, ¿no? Como diríamos, no solo fue la seguridad de Mevlana Rumi la que se vio quebrada, sino la seguridad de los alumnos y discípulos que buscaban seguridad a la sombra de Rumi, que se sintieron celosos de Shams de Tabriz hasta provocar, diríamos, la desaparición seguramente por muerte de Shams de Tabriz. Por lo tanto, estamos hablando de un episodio luminoso, pero al mismo tiempo que nos pone delante también la miseria humana, ¿no? En forma de celos, en forma
diríamos, aquel que ve amenazada su seguridad porque le han robado, diríamos, al que él consideraba su maestro, ¿no? Todo eso está en la biografía de Rumi, y por lo tanto todo eso, diríamos, en fin, no es sencillo. Piénsese además que muy posiblemente uno de los hijos de Rumi estuvo implicado en el mismo episodio de desaparición y el mismo episodio luctuoso de la muerte de Shams de Tabriz, ¿no? Y por lo tanto hemos de pensar también en el Mevlana no solo místico, borracho, ebrio de amor, sino en el padre de familia también, en la persona de carne y hueso, ¿no? Que comprueba eso en su entorno, ¿no? Por lo tanto, es una biografía, diríamos, me atrevería a decir, fascinante, pero diríamos también dolorosa, podríamos decir, ¿no? Lo cual yo creo que le da valor a todo ello, ¿no? Porque no es una biografía apañada, que decimos por aquí, no es una biografía, no es marketing, no es una biografía de marketing. En la biografía de Mevlana Rumi hay sombras, ¿no? Y él consigue, es curioso, porque vive en un entorno como el siglo XIII, que es un entorno muy, muy violento. Vive todo este drama personal y familiar. Y en cambio, muy poco de todo ello aparece en su obra. Eso es lo que en su obra poética, apenas aparece todo eso. Por lo tanto, quiere decir que él no ha venido a escribir su biografía, lo que le ha ocurrido, no ha venido a decir yo soy, sino eso es. Y creo que eso aún le da un valor más importante a este legado. Espero estarme Sí, explicando. sí, el También he de fuego decir está... esto, sí, les he de decir en fin, que yo he hecho una tesis doctoral sobre todas estas cosas, pero no sé si eso tiene mucho valor. Se lo voy Ya. a decir literalmente, ¿no? Para mí esto es materia viva, es fuego vivo, todas estas cosas, ¿no? A veces uno ha de pasar por la universidad porque son los cauces que uno ha de, en fin, ¿no? Tenía yo una persona muy entrañable al que admiro muchísimo, que me decía, no, has de pasar por la universidad para que te hagan un poquito de caso. Ya, No es sé si me cierto. hacen mucho caso después de haber pasado por la tesis doctoral, pero bueno. Por tanto, quiere decir que esto es materia viva, ¿no? No estamos hablando aquí de las partes de un coche, ¿eh? No estamos aquí hablando... Decía Julian Green, que escribió una biografía magnífica sobre Francisco de Asís, ¿saben? El santo Francisco de Asís, el pobre, el poverello. Y decía, Julian Green decía, oh, es que transitas por la biografía de este hombre y dices que, en definitiva, se ha de ser místico para entender a un místico. Claro, no lo sé si llegamos a esas alturas, pero se ha de tener al menos un poquito de oído espiritual para entender la música de Mevlana, para entender a estas personas, porque evidentemente no estamos hablando, no estamos analizando las partes de un coche, no estamos diseccionando cómo funciona una bicicleta, no estamos hablando de cosas que nos tocan como seres humanos, ¿no? Sí, el fuego sigue encendido aquí, desde Que no se luego. apague, que no se apague. No, que no se apague. No hay Em, opción, creo, ¿eh? Creo que aquí no va a haber exacto, opción. exactamente. Exactamente. Y entonces, estos sucesos en la vida en la biografía de Rumi, Rumi, que sí. hacen nacer al poeta y ese poeta de repente universal, de repente con añoranza de lo amado, del amado, Sí. de repente también refiriéndose al maestro que ya no está en carne, ¿no? Em, Todo esto, ¿no? Que es justamente la vivencia que va encarnando y que aun cuando a veces se señale que es justamente el silencio del incognoscible, se viste hermosamente de palabras, se viste Sí. hermosamente de descripciones,
sí, para describir quizá ese acercamiento al límite sí. del silencio. Ujú. Y de ahí viene quizá una de, me atrevo a decir, una de tus preferencias, y ustedes saben, y él lo puede constatar, que apenas nos Sí. conocemos de unos correos, ¿no? De esa añoranza por esta caña, ¿no? Sí, Esta flauta sí, eh, que intenta decir sin palabras sí, aquello que sí. Tengo aquí, voy a ponerlo así, esto es una caña de, supongo que también en México y en lugares donde nos estén viendo, a veces, bueno, en el cañaveral, ¿no? Es decir, allá donde hay un poquito de agua, a veces hay cañas. A veces aquí en la península ibérica hay cañas al lado de los caminos, de las carreteras, ahí hay un pequeño cañaveral, etcétera, etcétera. Bien, pues este instrumento sí, yo me atrevería a decir, bueno, es que fíjense, ahora que no nos oye mucha gente ni nos oye mucha gente, imagínense, Ya. yo me dediqué a hacer esta famosa tesis doctoral sobre este instrumento, sobre Mm, esta sencilla y humilde caña, ya ven, sobre mm, esta caña, hay escribiendo 400 páginas a propósito de una caña, de una mm, que es el instrumento por antonomasia de la música, de las músicas sufíes, y que es un instrumento por el cual efectivamente Rumi sentía una predilección en fin, un amor extraordinario. Él dedica 18 versos, 18 únicos versos, escritos, sabemos, por él, de puño y letra, y los dedica a esta flauta, ¿no? Eh, y, ¿Cómo decir? ¿Cómo decir? Es importante desde muchos puntos de vista. Fíjense que va a explicar por decir así, todo el periplo del ser humano a partir de un elemento tan sencillo como este, tan humilde como este, ¿no? Una sencilla caña. Pero al mismo tiempo, fíjense que, y este ya es el Mevlana Rumi de la segunda parte, utiliza, diríamos, no un elemento teológico, el que viene de la teología clásica islámica, no un argumento teológico, no un concepto, no, utiliza diríamos, este símbolo, el Ney, para explicar toda su filosofía mística, ¿no? Y creo que es bello. En este instrumento hay muchísimas claves interpretativas sobre Rumi, sobre Mevlana. Es, en primer lugar, el símbolo perfecto del exiliado, podríamos decir, de aquel que vivía plácidamente en un cañaveral y de repente fue cortado, ¿no? Fue cortado y fue no solo cortado, sino vejado, es decir, fue agujereado, quemado para hacer, diríamos, los diferentes mm, agujeros. Eh, Tiene un simbolismo muy particular, ahora les digo, no se apreciará del todo, pero fíjense que toda caña tiene como, diríamos, como tramos entre nudo y nudo. Bien, pues todo ney, esto lo llamamos ney, toda caña, ney es caña, tanto en árabe como en persa, pues tiene, diríamos, nueve tramos, sea la afinación que sea. Esto es, mm, está afinado en sol, un la de piano equivaldría en la música europea, un la de piano, pero otros neys más largos, más larguitos, que darían diríamos, un sonido más grave. También tendrían esos 9 trazos, ¿no? Perdón, esos 9 tramos, ¿no? El número 9 juega un papel importantísimo en toda la filosofía mística de Mevlana. Podríamos decir que el 9 en definitiva es el número de la vida en el sentido de la gestación de la vida, ¿no? De esos 9 meses de gestación, ¿no?
Por lo tanto, el Ney también tiene que ver con eso, ¿no? Con con ese proceso de maduración, ¿no? De lenta maduración, ahí de un embrión hasta que irrumpe en la historia, ¿no? Y esos 18 versos primeros del Masnaví explican la historia del Ney y simplemente comienzan diciendo eso, ¿no? Vejno in Ney, escucha el Ney, escucha su historia. Entonces, Mevlana cede la palabra al Ney y el Ney habla en primera persona y dice, mire, yo vivía allá en el Cañaveral y vinieron y me cortaron. Y desde entonces vago exiliado. Y todo aquel que ha sido arrancado de su patria de origen, del Neyistán, de la patria de los Neys, anhela el retorno al centro. Y él dice, anhelo un pecho desgarrado para poder explicarle cuál es mi historia. Ese verso para mí es un verso capital. Es decir, el Ney anhela a alguien que sea de los suyos. Es decir, anhelo un pecho desgarrado. Es decir, el Ney no quiere dirigirse al más listo de la clase, al que más ha leído del pueblo, al más enterado. No, sino a alguien que tenga su pecho desgarrado. Que tenga su pecho desgarrado. Quiere un confidente, alguien con el cual, diríamos, poder tener una charla de tú a tú, de desgarro a desgarro, podríamos decir, ¿no? Él dice, quiero a alguien que tenga el pecho desgarrado para poder explicarme mi historia, para que me entienda, para que me pueda entender, ¿eh? Y eso es bello. Y por lo tanto su sonido es es un sonido lastimero, nostálgico. No sé si desde la distancia estas cosas, no sé si se va a oír. Vamos a sacar algún sonido. ¿Podemos sacar algún sonido? Venga, sí, por Vamos supuesto. allá. No sé Gracias. si se va a oír bien. Ay, vamos allá. Vamos a hacer una pequeña prueba. ¿Se escucha? Sí, se escucha, sí. Oh, Bueno, sin un duda poquito, conmociona. un poquito, Mm, son muy amables. mm. Imagínense, bien tocado, ya es Ya, fabuloso. Bien tocado es fabuloso. ya. Pero ven, por lo tanto, en la estética, lo que les decía al inicio, ¿no? De la escuela también de arte que Mevlana ha generado, hay una estética musical aquí que pretende justamente evocar a base de ese sonido, los glisandos, no. Es decir, el Ney está hablando en definitiva de una historia de apartamiento, de migración, de exilio, de rompimiento. Por lo tanto, ha dado esa estética
musical nostálgica, ¿no? de anhelo, tan, en fin, tan bella cuando se interpreta bien, sí. Pero ese instrumento va ligado estrechamente a la figura de Mevlana Rumi, sí, 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 sí. Khalil, sabes que hoy día estamos como aperturando un solsticio, ¿no? Sí. Y ahora nos llegan las noticias por todos lados, ¿no? Sí. De los planetas en conjunciones, ¿no? Parece ser que la danza derviche tiene una asociación con eso. ¿Estoy en lo cierto? ¿Nos podrías Sí, abundar acerca de eso? sí. Uno de los rasgos característicos de la filosofía mística de Mevlana Rumi es su aproximación a poesía, música y danza. Y su utilización, él dice que hay muchísimas vías de acercarse al misterio de lo divino. Y dice que él ha transitado a través de la vía de la música y de la danza. Por tanto, la música y la danza en el ámbito del sufismo que genera Mevlana Rumi no son meras, ¿cómo decir?, muestras estéticas, artísticas meramente, sino que son vías de indagación, Así como antes decíamos que pensamiento y poesía se funden en él, es decir, la poesía como una vía de autorreflexión y de indagación a través de la palabra poética. Bien, pues la música también constituye, diríamos, insisto, una vía de conocimiento, Y en paralelo a la música se ha generado esa danza arquetípica, circular, tan ligada, insisto, a la figura de Mevlana Rumi. Es una danza que en algunos versos de Mevlana se hace alusión a esta relación cósmica de la danza. Pero es cierto que eso está insinuado, aludido en Rumi, en Mevlana Rumi. Fíjense que es una danza que no es un mero dar vueltas, es una danza muy ordenada, que sigue siempre un mismo curso, de derecha a izquierda. De derecha a izquierda. Podríamos decir, desde el plano de la acción, el ámbito de la mano derecha, podríamos decir, el ámbito del plano de la acción, de lo externo, al ámbito de la interiorización. Siempre es una danza hacia la izquierda, es decir, hacia el corazón. Es una danza hacia el corazón. Y al mismo tiempo podríamos decir, si nos fijáramos en un reloj de pared, y pusiésemos al medio la figura de un derviche danzando, veríamos que danza a contratiempo, ¿sí? Al contrario de las agujas del reloj. ¿Va? De derecha a izquierda, va de las 7:30 a las 7:15, a las 7, a las 7 menos cuarto, 6:30, simbólicamente, como si ese derviche, que podríamos traducir simplemente como aquel que anhela, aquel despojado de todo que anhela ir al encuentro. Bien, como si quisiese remontarse en el tiempo a ese instante primero, simbólicamente hablando, a ese instante primero en el cual la caña, el ney, vivía en el cañaveral, es decir, en la unidad primordial, por antonomasia. Algo así como si el ser humano anhelara y lo mostrara a través de esa danza circular, como si anhelara eso que hay latente en el corazón del ser humano, que es capaz, esa fuerza que es capaz de transformar la niebla en sol. Es decir, como si el ser humano tuviese anhelo de centro, de centralidad,
de ir de la periferia al centro, que representaría en este caso también pues, la unidad primordial. Y al mismo tiempo existe, y después a la muerte de Mevlana, la propia tradición, el propio sufismo mevleví, el sufismo que él inspira, ha interpretado esta danza en términos, sí, efectivamente, cósmicos, en términos de, diríamos, de una existencia que gira constantemente, por tanto que está en perpetuo movimiento, ¿no? Es cierto que nosotros hablamos a veces del silencio, pero estrictamente el silencio no existe. Estrictamente el silencio no existe ni en las cámaras estas hiperbóricas que llaman, ¿no? Dicen cuando John Cage lo metieron allá adentro, ¿no? El músico decía, no se oía nada, pero al cabo de poco lo que yo oía era la circulación de mi sangre. Me oía a mí mismo, ¿no? Mis ritmos. Por lo tanto, estrictamente el silencio no existe, como tampoco no existe la quietud absoluta, ¿no? Todo está regenerándose, autocreándose, todo está en movimiento, ¿no? Y esa danza, en cierta forma, viene a explicar esto, un cosmos que danza, un cosmos que cada X años, décadas o siglos, diríamos, entra en conjunciones muy particulares, y que en definitiva, en definitiva esa danza también pretende sacar al ser humano de su propio ensimismamiento, ¿no? Y hacerlo ver como una mota de polvo en el universo danzante, ¿no? Tiene este simbolismo cósmico también esa danza, que a veces, si me lo permiten, ahora voy a ser un poquitín así, ¿puedo decir algo? Sí. Sí, miren, ahora Venga, en voy a toda ser un confianza. poquito, muy bien, gracias por brindar, estamos alrededor de un fuego, ¿no? Además, Sí, tranquilamente. somos pocos, nadie lo va a ver. Exacto, entre amigos, entre Sí. amigos. Bien, miren, a veces se dice, ¿no? Esa danza extática, ¿no? Es una de las prácticas extatogénicas de los biches, seguidores de Mevlana, Rumi, y danzan y entran en éxtasis y tal. Bueno, yo no sé qué entendemos por éxtasis. Ahora vamos a hacer un poco también de académico o de trance extático, ¿no? Si seguimos las definiciones o los rasgos que caracterizan a la persona que ha entrado en un trance tal, extático, pues diríamos que tiene pérdida de noción de espacio-tiempo, movimientos espasmódicos, no sé qué, tal. Bien, todo eso vemos que no existe en la danza derviche, que hay ¿cómo decir?, un total, me atrevería hasta control, que nadie echa espuma por la boca, no hay ningún derviche que eche espuma por la boca, que no tiene su rostro demudado, sino que justamente se le pide al derviche que no muestre nada, que no exprese nada. Por lo tanto, es una danza que yo me atrevo a decir que no conduce al éxtasis, sino que el éxtasis es previo. Se danza porque ya se está ardiendo de fuego. Es decir, cuando nosotros vemos en los relatos biográficos de Mevlana, cuando él danza, dice, no, él no danza para entrar en éxtasis. No, es cuando le ha producido algo que desborda su corazón, cuando él se pone a girar, cuando él se pone a danzar. Eso lo han aprendido muy bien los seguidores de Mevlana. Y si alguien asiste, ni que sea como público, porque también hay cosas interesantes, a pesar de que uno asista como público, verá el total control de esas personas. Yo recuerdo cuando estudiaba en Damasco y cuando tuve la oportunidad justamente de aprender a girar allá, recuerdo cómo a las personas más, iba a decir, ¿cómo decir?, más impulsivas, que eran incapaces de justamente de controlarse durante minutos y minutos, girando y girando y girando, se les apartaba hasta que estuviesen maduros para ser capaces, diríamos, de no mostrar nada de sí mismo y de no perder el control. Y eso es importante. Sé que es algo que a veces no queda bien decirlo, porque
queda mejor decir esto de, oh, venga, y no, esta es una ebria sobriedad. La del derviche es una ebria sobriedad, o al contrario, si quieren, o una sobria ebriedad. Y ese punto, diríamos, de moderación encendida, si sirve la imagen, ya que además el amigo Carlos la ha utilizado desde el inicio, lo del fuego, cuando me enviaba el correo, que si íbamos a estar como si estuviésemos en un fuego entre amigos y tal. Fíjense, este es un fuego que quema a fuego lento. A fuego lento. Por lo tanto, que no es un fogonazo, que no es... No, es a fuego lento, es un constante, es un fuego constante, ¿no? Y en ese girar también constante del derviche hay ese fuego, pero que es fuego lento, ¿saben? Cuando ponemos pisado lo que sea y está constantemente a fuego lento, a fuego lento. Esa es una imagen que a mí me impactó mucho de haberla oído, de haberla comprobado en esto, digo, en Damasco, ¿no? Como se pedía fuego lento, fuego lento, fuego lento. Creo que puede ser una imagen ilustrativa. Sí, sí. Fíjate que lo debes saber, ¿no? Dentro de nuestras culturas se tiene este concepto de ciclicidad del tiempo, ¿no? Sí, El hecho de que nos llegue un personaje del siglo XIII y se vuelva tan famoso en estos tiempos, nos habla que estamos nuevamente en esa imantación de alguna forma, ¿no? ¿Cuál sería desde tu punto de vista, desde tu vivencia, esa aportación fundamental a este tiempo que estamos viviendo de Mevlana? Estos son tiempos movidos, ¿eh? Si el siglo XIII dicen que fue un siglo muy violento, con ciudades arrasadas, con invasiones desde Extremo Oriente, en todo Asia Central, las invasiones de las tribus mongolas. Nuestro siglo XX y XXI no son siglos menores, ¿eh? No son siglos menores por todo lo que estamos viendo, ¿no? Que estemos utilizando estos medios de ahora también nos habla de un tiempo muy excepcional, ¿no? Yo diría que Mevlana viene a recordar algo fundamental. Podríamos decir que cada gran maestro espiritual de la tradición que sea viene a recordarnos lo fundamental. Pero para mí tiene Mevlana Rumi es particular, igual que otras personas en otras tradiciones son muy particulares, por lo que antes decía respecto al lenguaje teológico, al lenguaje religioso. Es decir, miren, podremos, iba a decir, olvidar, trascender, puede pasar de moda tal festividad. ¿Saben? El calendario, los santos, santo no sé qué, se descubre que aquel santo era no sé qué, y los pueblos deciden que, en fin, que esa estatua y ese santo ya no son válidos, y etcétera, etcétera. Eso lo estamos viendo y tal. Pero miren, el día de la primavera, el 21 de marzo, me atrevo a decir, no va a pasar de moda nunca. Ese día, o el día de hoy, el día de este 21 de diciembre, cuando diríamos los días comienzan a crecer, cuando poco a poco se va dando el triunfo de la luz, mientras el universo sea como lo conocemos, esos hechos fundamentales no van a pasar desapercibidos para el ser humano. Utilizar el ney, la caña que veíamos antes, como símbolo, es decir, utilizar algo que no es un símbolo religioso, teológico, sino que tiene esa radicalidad de lo natural, que era una planta que estaba ya arrancada. Es decir, eso lo va a entender cualquier persona en cualquier lugar del mundo, en cualquier época.
si además pensamos que es un instrumento de viento, es decir, que nos habla de la respiración, y yo me atrevería a decir que en la propia respiración tenemos las claves interpretativas de lo que es la vida humana, que no respiramos porque a voluntad, sino que somos respirados, que somos mantenidos por un aliento, diríamos, que nos traspasa y que esa respiración no nos pertenece, que entra a través nuestro y, diríamos, es un diálogo constante entre recibir y dar, que no puedo retener, porque si yo retuviese en mi aliento todo para mí, yo moriría. Es decir, para mí una de las claves de la pervivencia de un personaje del siglo XIII, a ver, no nos engañemos, hay maestros sufíes del siglo XIII que los estudiamos desde el punto de vista académico, pero el tiempo ha hecho mella en ellos, ha hecho mella en ellos. Hay figuras como Rumi que crecen con el tiempo. Y yo me atrevería a decir porque su experiencia y su lenguaje es un lenguaje enraizado en lo universal y enraizado en lo más primordial. En definitiva, insisto, hablar del ney, de la flauta, es hablar de nuestra respiración. Y mientras el ser humano no sea posthumano, esas cosas que dicen, mientras nosotros continuemos teniendo este tipo de mano, una taza y un vaso, tendrá que ser así. Y Mevlana Rumi nos habla de formas primordiales. Mire, y la validez de una taza, esta taza podemos cambiar los colores, el diseño, lo que fuera, pero hace 200 años una taza era así, un vaso era así, porque nuestra mano es así. Y yo creo que la pervivencia de Rumi y de otras personas es que hablan este lenguaje primordial y primogénito y primigenio, perdón, este lenguaje. Por tanto, no es un lenguaje teológico que cada 2 por 3 se tenga que, digamos, cambiar porque queda un poco pasado de moda. Yo creo que ese es el legado fundamental de Mevlana, que siendo terriblemente y tremendamente espiritual, ha sabido trascender lo religioso, no ha matado lo espiritual en Rumi. Y esa es una gran aportación o un gran recordatorio, desde luego. Sí, Porque sabemos también que las tradiciones nativas, aborígenes, sus imágenes son justamente la naturaleza para describir sí, procesos del sí, ser humano. Tenemos el sí, maíz, por ejemplo, en sí, sí, México, en sí, América. mm, Entonces todo eso va perviviendo como una sí, tradición natural. sí, Eh, exactamente. Yo creo que hemos de ser muy cuidadosos con el lenguaje y no solo por una cuestión académica, sino por ser justos, ¿no? El lenguaje no es inocente, la terminología no es inocente. Y no es lo mismo decir primordial que primitivo. Y no es lo mismo decir aborigen que primitivo. Y yo me atrevería a decir que el sufismo de Mevlana Rumi es un sufismo aborigen, es decir, que está cerca de lo original, que está cerca de los orígenes. Y cerca de los orígenes es haber entendido lo esencial. Y en ese sentido, cuando hablamos de pueblos aborígenes, que insisto, no es lo mismo, culturas aborígenes, que no es lo mismo que decir culturas primitivas, como se dijo desde un cierto pensamiento terriblemente colonial todavía. Esas culturas, diríamos, son culturas cercanas al origen, cercanas a lo original, por lo tanto, y cercanas a lo primordial, a lo primigenio. Eh, y qué duda cabe que, ¿cómo decir? El ser humano no tiene sed de teologías, pero sí tiene sed de principios, entendiendo principios como algo principial, tiene sed de origen.
Tenemos sed de origen, sed de ser y sed de ser en origen. Y eso es lo que da validez al legado de algunos grandes maestros de las distintas tradiciones del mundo. Ahora nos ocupa Mevlana Rumi, ¿no? Mm. Bien, en este fuego encendido, amigos del camino, ya hemos introducido, ¿no? O ha introducido Jalil ese, ese manantial de sabiduría. Quisiera, si ustedes tienen alguna pregunta, abrimos ese espacio porque igual podemos seguir conversándonos aquí, pero sería como monopolizar el fuego. Entonces, Sí, nuestro invitado es Jalil. sí. Entonces, si ustedes quieren acercar alguna pregunta a través del chat o levantar la mano para ello, adelante, por favor. Amigo Carlos, Dime. eh, ¿tú me plantearás alguna pregunta que esté surgiendo o no? Déjame ver. También tenemos aquí personas que las van leyendo, pero déjame. Bueno, de pronto, pues mandan gratitud, decir que bella la interpretación. Las mujeres como practicantes en el sufismo, alguien pregunta por ahí. Ujú. Eh, tenemos, tenemos en el mundo de... Ahora estoy escribiendo una biografía justamente de Mevlana y el capítulo que estoy enzarzado justamente es el mundo femenino que rodeó a Mevlana Rumi. No es necesario que les descubra que no es necesario que les descubra, diríamos que uno de los retos de nuestro tiempo, al mismo tiempo que recuperar la dignidad de lo aborigen, es recuperar también la dignidad de lo femenino y de la mujer. Hay un sufismo femenino que ha quedado, yo creo, diríamos, que ha quedado en la sombra. Es un sufismo riquísimo que ha quedado en la sombra por las propias dinámicas, diríamos, masculinas y por las propias dinámicas culturales en fin, de diferentes culturas. Por lo tanto, hay una huella innegable femenina en la tradición, en las distintas tradiciones sufíes que es preciso recuperar y que de hecho que de hecho se está recuperando y se está, diríamos, valorando muchísimo, muchísimo más en nuestros días, pero que es uno de los retos de los tiempos, de nuestros tiempos, sí, recuperar esto. También es indudable que ahí en México tienen algunos ejemplos extraordinarios y fabulosos de algunas escuelas sufíes que conozco y por las cuales siento un aprecio muy grande, que están dirigidas por algunas maestras sufíes muy dignas y muy laboriosas y personas, diríamos, de una gran profundidad. Pero qué duda cabe que uno de los rasgos de los tiempos, de nuestros tiempos, va a ser, diríamos, la irrupción de lo femenino también en el ámbito del sufismo. Y queda en otro aspecto, diríamos, un poco más, más de investigación, pues recuperar un legado sufí, insisto, femenino, que ha quedado desgraciadamente en la sombra y que es riquísimo también, en forma de poesía, de una profundidad espiritual muy grande, que es preciso y que se está haciendo también, que se está recuperando. Preguntan también por ahí, gracias por este hermoso compartir. ¿Cómo es la práctica diaria de un sufí? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Bueno, eso que se lo pregunten a algún sufí. Carlos, tiene usted, amigo Carlos, tiene usted la misión de traer
Verdadero sufi. Un verdadero sufí para la próxima vez. Miren, yo creo que lo más importante, ¿cómo decir? Miren, a ver, no nos vamos a extender. Eh, la senda interior no es algo sencillo. Es decir, madurar, eso que dice Mevlana, yo estaba crudo, me cocí, me consumí en el fuego, esa no es una tarea sencilla. Les voy a decir, a veces como no podemos tocar el núcleo, lo que hacemos es, diríamos, tocar formas exteriores. Voy a poner un ejemplo pero muy malo, muy malo, y me van a perdonar muchos de ustedes, si no todos. Miren, como yo no puedo realmente tocar el centro, no puedo pues, porque es dificultoso o porque es una tarea heroica, como yo no me puedo cambiar, pues mire, me voy a hacer vegetariano. Es decir, voy a cambiar mi dieta, que es algo tangible, y veo, y me van a decir, ostras, qué cambio ha pegado ese desde que a Rumi, vaya cambiazo que ha pegado y tal y cual. Es decir, fíjense, eh, eh, mm, la- esa, antes hemos hablado de morir antes de morir. Bien, bien, lo estamos diciendo ahora aquí, 4 de la tarde, hora de Barcelona, ustedes estarán en otra hora, yo ya he comido, muy tranquilo, ya hablamos aquí de morir antes de morir, pero ¿acaso es sencillo morir antes de morir? ¿Cumplir un ritual tiene que ver con morir antes de morir? Entiéndaseme lo que quiero decir. Por lo tanto, morir antes de morir no existe decálogo. No existe decálogo que uno pueda decir, pues mire, yo de 5 a 7 hago tal cual, de 8 a 9 hago tal, y de 10 a 12 hago tal, y al cabo de un cierto tiempo ya me he muerto a mí mismo y ya soy otro. Creo que no funciona así. Miren, al mismo tiempo nosotros este ejemplo es muy malo también, y lo siento, amigo Carlos. Miren, saben, aquí nos gustan mucho los huevos fritos, ¿saben? Huevo frito, ¿verdad? También en México, un huevo Sí, frito. sí, seguro. Miren, el ser humano, la tarea esta de volver al origen, esto que decimos, ese ney, esa caña que estaba ahí en el cañaveral y que fue cortada y que tiene anhelo de retorno, esa no es una tarea sencilla. Es algo así como intentar desfreír un huevo. El trabajo espiritual es como tratar de desfreír un huevo. Tenemos toda nuestra carga educativa, toda nuestra peripecia vital, todos nuestros hábitos, etcétera, 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 etcétera. Somos un perfecto huevo frito. Y aquí lo que se nos está pidiendo es desfreír el huevo. Y es muy complicado desfreír el huevo. Por lo tanto, lo que me queda es tirarle un poco de sal por encima al huevo, ahora le pongo un poco de esto, adornar, que a veces llamamos en la tradición sufí algo así como perfumar un escorpión. El escorpión continúa ahí. Es un escorpión que medita, es un escorpión que toca el ney, pero es un escorpión, es perfumado. Entonces, no es tan sencillo y no se reduce a un orden del día, a hacer esto y lo otro. Esa es una parte, muy brevemente, para hacer ver qué es lo que hace un sufí. Yo me atrevería a decir que fundamentalmente respira, y que no olvida lo importante y que no hay práctica que sustituya a esa presencia. También no les voy a ocultar que no es fácil tocar un ney, una flauta de caña. Por tanto, seguramente para tocar una flauta de caña sea necesario emplear horas de práctica para aprender las escalas, para aprender tal, 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 tal. Por lo tanto, ¿qué hace uno? Pues practicar mucho, practicar muchas escalas y mucha digitación y muchas cosas. Intento responder a de ambas maneras. Lo digo porque
a veces las prácticas no son sino, insisto, el perfume del escorpión, pero el escorpión continúa igual. El escorpión no se ha modificado lo más mínimo, ha cambiado de dieta, ha hecho esto, ha hecho lo otro, pero no se ha modificado. Y al mismo tiempo, la senda es como aprender un instrumento musical y uno se ha de afinar, no se afina el instrumento. Eso cualquier músico lo sabe, que en definitiva lo que uno hace es afinarse él con el instrumento. Por lo tanto, las personas que tocamos en Ney, ¿qué hacemos como práctica? Intentar afinarnos, intentar volvernos finos, afinarnos, volvernos finos, ¿no? No desentonar, no hacer notas malsonantes. Y eso tiene que ver también con la educación espiritual. Una persona educada es una persona afinada, ¿no? Una persona afinada. ¿Recomiendas algún tipo de música de Rumi? Algo que pueda... Sí, sí, le recomiendo, sí, por supuesto. Ahora tenemos muchas facilidades, seguro que ustedes sabrán más que yo, que soy muy limitado tecnológicamente, pero yo les recomiendo, sí, si pueden entrar en YouTube o en estas cosas, o Spotify. Yo hablo y no sé, no sé lo que me dicen. Sí, en Spotify está todo. Bueno, pues pueden buscar música de Ney, pueden buscar música de Ney de un Neizen que decimos en la tradición, llamado Rifat Barol, de Niyasi Sayin, que son grandísimos instrumentistas, de Salih Bilgin. Y yo creo que cuando alguien oiga esos sonidos, yo les invito a que lo oigan tranquilamente. Quizás pueden oírlo sentados cómodamente y les va a ayudar les va a ayudar, como decir, a afinar su instrumento musical. A veces se nos dice en la tradición del sufismo mevleví de Rumi que el ser humano es como, ¿no?, como un instrumento musical, ¿no? Fíjense, para danzar antes, ¿no, amigo Carlos? Hablábamos de la danza. Y bueno, la danza, imagínense el giro derviche, ¿no? El saná que decimos. Minutos girando. Bueno, diríamos, el cuerpo tendrá que estar preparado para ese, ¿cómo decir? Para esa quemadura, ¿no? Por lo tanto, yo me atrevo a decir que un cuerpo desentrenado es como un instrumento musical desafinado. Por lo tanto, una de las tareas del derviche muchas veces es afinar su corporalidad. Sí, ¿por qué no decirlo, ¿no? Pero les invito a que oigan Ney de forma tranquila y vean cómo en definitiva el Ney no es sino un símbolo de nosotros mismos, ¿no? De nuestro... Quizás nosotros no toquemos el Ney, pero nosotros podemos respirar y la columna de aire transita a través del Ney, pero la columna de aire de aliento vital transita a través nuestro, ¿no? La presencia en la respiración es fundamental y es una de las tareas, diríamos, que los derviches inspirados por Rumi, diríamos, hacen. Sí. La presencia viva, la presencia en la respiración, sí. Nos estamos acercando al tiempo que propusimos de charla, Muy bien. aunque el fuego sigue encendido, desde No lo luego. apaguen, no lo apaguemos. No lo apaguemos. Muy complacidos y agradecidos de tu compartir, de tu generosidad y a través de ti reconocer y recordar el legado ancestral de ese aborigen Sí, Mevlana Rumi. sí. Dicen también por aquí, hermosísima imagen del ser respirados. Perdón, ahora no oí bien. Hermosísima imagen Ah, sí, del ser respirados, dice por aquí sí. también. Yo creo que, miren, cuando uno, muy rápidamente, cuando uno empieza, eso sí, en la sala tenemos algún músico o alguna persona que haya empezado a tocar un instrumento musical,
nosotros pensamos al inicio, cuando uno empieza a tocar un instrumento musical, piensa que la música está en él y en el instrumento, que la música la estoy haciendo yo, empiezo a digitar, ¿no? Que eso lo estoy haciendo yo. Cuando esa gimnástica de dedos, cuando la mínima disciplina, la mínima técnica está asimilada, diríamos, hay un salto cualitativo muy grande. La música, uno ya se da cuenta que no depende de uno mismo. En un salto un poquitín más avanzado, cuando uno toca un instrumento musical, se da cuenta que la música tiene algo de mágico, que uno está ahí, casi no sabe ni qué está haciendo, pero ahí se produce una conjunción muy bella, ¿no? Entre el instrumento y eso que llamamos la música, el milagro de la música. Y eso es ser respirado también. Eso es ser respirado, ¿no? No. Afortunadamente hay un regalo que nos hace la vida. Y si quieren hablar en términos más clásicos religiosos, hay un regalo que la divinidad nos hace, o que Dios nos hace, o que la vida nos hace, y es que por fortuna no tenemos que pensar en respirar, que nos mantiene, se nos mantiene. Y eso es bellísimo, hasta el último aliento, no sabemos cuándo, ¿no? Los momentos fundamentales de la vida de la persona no los programamos nunca, ¿no? Mevlana Rumi estaba preparado para recibir a Shams, pero no lo programó. Y los instantes fundamentales de nuestra vida no se ponen en una agenda. Enamorarse, la amistad, porque la amistad es un verdadero milagro, no hallar un amigo, una amiga, morir, nacer. No hemos programado nuestros hechos fundamentales y eso nos tendría que hacer ver que en definitiva ese yo hago, yo, es absolutamente idolátrico, podríamos decir, ¿no? Porque lo fundamental no está en nuestras manos, ahí se nos brinda, se nos da, ¿no? Bien. Por aquí nos dicen también muchas gracias, súper inspirador, poesía, música, nos sirva a todos, ¿no? Y reconocer a este escorpión que se perfuma continuamente. Sí, todos Sí. nos perfumamos, ¿eh? Sí, así Sí, es. hay una... Shams de Tabriz vino a enseñarle, yo creo, a mostrarle a Rumi las trampas del propio camino espiritual. Las trampas del propio camino. Es decir, no hay peor egolatría que la egolatría espiritual. Y eso es muy difícil a veces por uno mismo darse cuenta, porque justamente uno se piensa que todo eso que hace es lo que es positivo, o que eso es lo que me enriquece y justamente me aparta del misterio. ¿Cómo transito hacia el misterio? Y yo creo que esa fue una de las funciones fundamentales de Shams, ¿no? De denunciar, ponerle delante de la vista Mevlana las trampas del propio camino, el escorpión en definitiva, el escorpión. Quizás Mevlana Rumi no se daba cuenta de ese escorpión porque es muy difícil que nos demos cuenta a veces de ese escorpión. Pero bueno, ya está. No, hermosa llamada de atención y hermoso abrevar de este manantial. Gracias, Jalil, a nombre de la comunidad del Venado, Mazacali, de Nahual y el Instituto de Investigación Tolteca. Y estos espacios, ya sea presencialmente, si se puede en algún momento, por supuesto, invitado a seguir compartiéndonos en ese fuego presencial también Sí, hermoso. Y pues gratitud, que tu vida siga siendo bendecida de corazón a corazón. Muy bien, pues de todo corazón, muchísimas gracias por esta amable invitación, por este rato tan lindo. Mis mejores deseos para su trabajo, para el trabajo que están realizando en los distintos grupos. Y perdonen mi ignorancia, yo no conocía de su existencia.
pero ya veo que están un poco quemados ustedes. Ya. Veo que están un poco quemados, por lo tanto hay fuego encendido ahí, cosa en fin, que es de agradecer y en fin, que se ve y es muy grato de verdad. Por lo tanto, les envío un abrazo infinito desde la ciudad de Barcelona, efectivamente, y en fin, nos veremos en otra ocasión y ha sido un placer muy grande, de verdad. Muchísimas gracias. Profunda gratitud a tu generosidad también. Muy Gracias. bien, muy amables. Gracias. Ambos.